Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Hermano, el Señor le bendiga. Vamos esta tarde a orar, a pedirle al Señor, como siempre, hermano, que nos ayude y para poder desarrollar el tema que nos toca el día de hoy acerca de los hijos del diablo. Quisiera que me acompañe a orar y luego platicamos para poder empezar a desarrollar el tema. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre amado, por tu enorme bendición, Señor, por el enorme privilegio de estar en tu casa, Señor, un día más. Y en el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos esta tarde, Señor, que tu auxilio, que tu revelación y que tu palabra, Señor, esté con nosotros y que podamos ser edificados, Padre bendito, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, entregamos este tiempo y este momento a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como usted lo tiene ahí en su pantalla, hermano, y como hemos estado hablando estos días acerca de la evolución y la involución de los hijos, entre uno de estos temas encontramos el tema acerca de los hijos del diablo, que es el cual con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo vamos a tratar de desarrollar este día. Quisiera leer, hermano, el verso base de este tema, que es Primera de Juan 3:10, que dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Notemos, hermano, que entonces hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y la Escritura dice, ¿verdad?, que todo el que no practica la justicia. Ahora, esa es la diferencia entre uno y el otro. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Que el que no practica la justicia no es de Dios. Y tampoco el que no ama a su hermano. Ahora, la Escritura no dice que aquel que no practica la justicia es hijo del diablo, pero de alguna manera, hermano, yo logro entender que si entonces no es de Dios, tendría que ser hijo del diablo el que no practica la justicia. Y dice la Escritura, el que no ama a su hermano. Ahora, note, hermano, que hay dos aspectos acá. El primero es la justicia, pero tampoco dice la Escritura que el que hace una injusticia o el que hace una justicia es hijo de Dios. Note que la característica de un hijo es que practica la justicia, y practicar es hacerlo repetitivamente, es hacerlo constantemente. Entonces nosotros tenemos que practicar justicia, y practicar justicia es no hacer un acto de justicia una vez al mes o una vez al año. Practicar justicia es todos los días yo practico justicia, porque el que no practica la justicia, según este verso, no es de Dios. Y dice, y tampoco aquel que no ama a su hermano. Mire, yo creo que esto es serio, hermano, porque ¿cuántos de nosotros no podremos en algún momento haber tenido diferencias con algún hermano? ¿O cuántos, hermano, de repente hemos tenido altercados con nuestros hermanos y nos es difícil amarlos? Porque mire, es fácil amar al que es cercano a nosotros. Es fácil amar al que es amigo. Es fácil amar al que nos cae bien. Es fácil amar, hermano, aquel con el cual nos llevamos bien. Pero ¿y si de repente tenemos dentro de la congregación un hermano con el cual no tenemos mucha compatibilidad? Y nuestra labor es amar. Nuestra labor, hermano, es amarlos a todos. Ahora, esto, hermano, de alguna manera nos tiene que traer a reflexionar, porque el llamado es a amar aún a nuestros enemigos.
Ahora, y como lo hemos platicado, hermano, que esto es una evolución, vamos en facetas, vamos en etapas hasta llegar a ser hijos de Dios o hijos del reino. Y el llamado es amar a nuestros enemigos. Ahora, pero el llamado, mire, para no ser hijo del diablo es por lo menos la talla mínima, yo sentiría que esta es la talla mínima, amar a nuestro hermano. Mire qué impresionante esto. Ahora, mire este otro verso, Hechos 13:10. Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia. Note cómo, hermano, el diablo está contra toda justicia. No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Mire, hermano, empecemos a analizarlo de a poquito en poquito. Ahora, aquí está hablando Pablo, hermano. Y mire, Pablo dice en la Escritura que Pablo, lleno del Espíritu Santo, le habló a este hombre. O sea que la antítesis de un hijo de Dios es que no está lleno del Espíritu Santo. Pero Pablo le dice, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude. O sea que los hijos del diablo están llenos de engaño y están llenos de fraude. El engaño, hermano, engaño, y cito el diccionario, un diccionario secular, dice que engaño significa acción o conjunto de palabras o acciones con que se engaña a alguien o se le hace creer algo que no es verdad. O sea que el engaño es una mentira. Lo que le está diciendo Pablo a este hombre es que estaba lleno de mentiras, estaba lleno de engaño. Él agarraba algo que no era verdad y le hacía creer a la gente que sí lo era. Pero quisiera detenerme un poquito más, hermano, en la palabra fraude, porque fraude, según el diccionario, dice que es una acción contraria a la ley, o sea que fraude es una transgresión, que perjudica a la persona contra la que se comete, pero esto también involucra la violación de la confianza de la persona. O sea que el engaño, hermano, es agarrar a alguien y convencerlo de algo que no es verdad, convencerlo de una mentira para hacerlo creer que es verdad. Pero el fraude es planificar algo de lo cual yo voy a sacar provecho en demérito de otra persona, y esto va a involucrar, hermano, el traicionar la confianza de esa persona. Hermano, esto es impresionante porque los hijos del diablo están llenos de fraude. Y fraude es traicionar la confianza de otro. Hermano, por ejemplo, yo sé que muchas veces hemos escuchado acerca de fraudes corporativos, porque hay distintos tipos de fraude, ¿verdad? Por ejemplo, un fraude fiscal es no pagar los impuestos. Un fraude corporativo es aquel gerente al que se le dio cierta autoridad sobre ciertas áreas y se ayuda de esa autoridad que tiene o de la posición que tiene dentro de una empresa para cometer un acto ilícito. Por ejemplo, hermano, en mi carrera yo estudio auditoría y una de las principales cosas contra las cuales el auditor debe batallar dentro del ejercicio, hermano, de su profesión es contra el fraude. La función de un auditor es revisar, hermano, toda la contabilidad de la empresa, buscando errores y evitando que se cometa fraude. Ahora, los errores, hermano, es una omisión sin intención. Pero la definición de fraude en mi profesión es aquel acto que necesita que dos o más personas estén involucradas, que está siendo planificado y que regularmente es hecho por las personas que están en una autoridad dentro de la empresa. Pero el hecho de que a alguien le den autoridad, hermano, dentro de una empresa, lo que le están dando es confianza. Por eso es que yo digo que el fraude, hermano, involucra la violación de la confianza de la otra persona.
Y una de las características de los hijos del diablo es que están llenos de fraude. Que no se les puede dar confianza porque seguramente, hermanos, la van a violar. Un hijo del diablo puede ser aquella persona a la cual usted le llega a contar un secreto y al día de mañana que se pelea con usted, lo divulga en Facebook y todavía lo etiqueta para que todos sepan que es usted. Ahora, pero esos no somos nosotros, esos son los hijos del diablo. Porque a los hijos del diablo se les da confianza y ellos se encargan de violar esa confianza. Ahora, pero ojo, porque el fraude es con la intención directa de dañar a la otra persona. O sea que el hijo del diablo, hermano, en su corazón lo que realmente quiere es dañar a la otra persona con lo que hace, con lo que piensa, con lo que habla, hermano, ahora con lo que publica en el Facebook, porque de la abundancia del corazón habla el Facebook ahora, hermano. Y los hijos del diablo dice que están llenos de engaño y de fraude. Pero también hay otra característica, le dice, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. O sea que los hijos del diablo son aquellos, hermanos, que se encargan de tomar el camino de Dios, el camino de verdad, y torcerlo. Como que de alguna manera, hermanos, se encargaran de agarrar a la gente y de desviarlas del camino. Los hijos del diablo como que de alguna manera se encargaran, hermano, de agarrar a una persona y hacerle un laberinto a fin de que se pierdan, de que sea torcido el camino a través de una religión. Porque usted sabe que nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos a Cristo. Pero el hijo del diablo es aquel que agarra el camino recto y lo tuerce a través de una religión para desviar a la gente del camino. Déjenme avanzar un poquito más y quisiera leerle el mismo verso, pero en la versión en la Biblia Reina Valera 60. Porque esa versión dice, tú, oh lleno de todo engaño. Pero fíjese que la versión de las Américas decía de fraude, pero la versión del 60 dice de engaño y de maldad. Hermano, mire, esto es otro nivel, diríamos, ¿verdad? Porque aquí ya no es que está lleno de fraude, sino que aquí es que está lleno, el hijo del diablo está lleno de maldad. Tiene un corazón, hermano, desviado hacia hacer cosas malas meditadamente. Porque, hermano, mire, realmente yo creo que todos hemos hecho cosas malas. Principalmente antes de que fuéramos cristianos y hubiéramos recibido al Señor en nuestros corazones. Pero aquel que está lleno de maldad hace cosas malas no accidentalmente, sino las hace intencionalmente. Él planifica lo que va a hacer. Alguien le tiró el pelo o le evitó un saludo y él empieza a planificar cómo dañar a esa persona. Bueno, le voy a poner un micrófono en su cuarto cuando esté contándole los secretos a otro, entonces así me entero, de ahí lo voy a publicar en el periódico de mayor circulación, lo voy a subir a las páginas de Facebook, lo voy a hackear el sistema de la iglesia y lo voy a poner en las pantallas para que todo el mundo sepa lo que hizo. Pero ese tipo de hechos, hermano, involucra la maldad de querer herir a otra persona. O sea, el hijo del diablo está viendo a quién le hace daño, a quién hiere, a quién, hermano, de alguna manera está dispuesto siempre a dañar a alguien más. El hijo del diablo no solo está lleno de engaños y de fraude, sino que también está lleno de maldad. Todo lo que hace, lo hace con la intención de dañar. Todo lo que dice, lo dice con la intención de dañar. Hermano, yo creo que, bueno, nosotros no estamos en esta posición porque nosotros somos hijos de Dios y vamos en esa evolución de ser hijos de Dios. Pero yo creo, hermano, que de alguna manera tendríamos que analizar si no hay cosas que hemos hecho con la intención de dañar a otros, hermano. Que de repente hablamos algo con la intención de dañar. De repente aún pensamos algo con la intención de dañar. Porque eso es maldad. Vamos a leer el mismo versículo, pero ahora en la versión del oso.
Y esta versión dice, dijo, lleno de todo engaño y de todo libertinaje. Mire, me llama mucho la atención, hermano, porque bueno, ya vimos, las Américas es engaño y fraude. En las 60 agregamos la maldad. Pero en la Biblia del oso le dice lleno de todo engaño y de libertinaje. Hijo del diablo, enemigo de justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos de Dios. O sea que otra característica, hermano, de los hijos del diablo es que son libertinos o practican el libertinaje. Usted sabe, hermano, que el Señor nos ha dado a nosotros libertad. El Señor nos dio el libre albedrío. Pero el libre albedrío no significa que nosotros tengamos que caer en el extremo del libertinaje, que todo es válido. Yo hago todo porque como Dios me dio libertad, yo soy libre de hacer todo lo que quiera. No. Claro, Dios nos ha dado libertad, hermano, y la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no me dejo atar por nada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, eso quiere decir que nosotros ciertamente tenemos libertad de hacer todo. Pero todo lo que nos es lícito, todo lo que nos edifica y todo lo que nos conviene. Y ese es un parámetro que nos deja a nosotros una amplia libertad, pero que nos pone límites. Pero nos pone un límite para que no caigamos en el libertinaje. En el huerto fueron más las permisiones para Adán que las prohibiciones, pero habían prohibiciones. Porque el Señor nos llamó a libertad, no a libertinaje. El Señor nos llamó, la Biblia dice que el que conoce al Hijo es verdaderamente libre, y nosotros somos libres en Cristo Jesús, pero no estamos llamados al libertinaje. El libertinaje de alguna manera es dejar de respetar los límites que Dios nos ha puesto y hacer lo que a nosotros se nos pega la gana. El libertinaje es saber que Dios nos puso límites, pero no estar dispuestos a respetarlos. Hermano, mire, ¿qué tiene de malo que en lugar de la palabra en un culto de jóvenes juguemos un partidito de fútbol? ¿O qué tiene de malo que el pastor termine 10 minutos antes ahorita que viene el mundial y ponga los partidos en la pantalla? Mire, usted es libre de ir a ver el fútbol, siempre y cuando no se tope con las actividades de la iglesia, hágalo. Y si quiere me invita. Pero hay límites, hermano. Mano, mire, ¿qué tiene de malo que el viernes me vaya a bailar a la disco y el domingo esté aquí danzando? Yo lo que sé es que el Señor nos dejó límites. Y dentro de esos límites, hermano, está la consagración. Porque el que practica el libertinaje hace lo que quiere. Y tal vez sin rendirle cuentas a nadie. Pero Dios nos dejó límites. Y lo que yo veo que aquel que ha agarrado la libertad para hacer lo que quiere es hijo del diablo. Porque eso es lo que dice la Escritura, que el hijo del diablo está lleno de libertinaje. Yo sé que si estuviera aquí, hermano, ya no quisiera que siguiera, pero vamos a seguir otro ratito. Juan 8:44, y ya voy terminando. Creo que este es el último verso que tengo. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es padre de mentira. Ahora, fíjese, hermano, que es interesante, porque este verso, hermano, lo escribe el apóstol del amor, que es el apóstol Juan. Y aquí está el Señor Jesucristo hablando, y en el verso 33, si no estoy mal para adelante, dice la Escritura que muchos judíos habían creído en Él, y a ellos les estaba hablando el Señor. Note, hermano, que es interesante porque este es el único verso que dejaría ver de alguna manera, hermano, que alguien que ya creyó en Dios es hijo del diablo.
Mire, esto que es bien interesante, hermano, porque entonces lo que quiere decir, hermano, es que estos hombres que ya habían creído, no siguieron evolucionando en Dios. Creyeron, pero se quedaron estancados. El problema de quedarse estancados, hermano, es que no solo se deja de crecer, sino que se empieza a involucionar. Porque ellos, después de haber creído, llegaron al punto de ser hijos del diablo. O sea que de alguna manera involucionaron en el camino del Señor. Cuando nosotros vemos, hermano, lo que había pasado con estos hombres, es que ellos ellos creyeron, mas no crecieron en la palabra. Y como no crecieron, pasó lo que le acabo de decir, empezaron a involucionar. Y el otro problema, hermano, es que nunca quisieron la verdad. El hijo del diablo no está dispuesto a practicar la verdad. Porque como está lleno de engaño, él no acepta la verdad de Dios. Ellos rechazaron la palabra. Porque el Señor les dijo que ellos ya habían creído, pero el siguiente paso después de creer era avanzar a ser discípulos. Usted sabe que hay 5 facetas: oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo. Ahora, ellos ya habían oído la palabra, ellos habían creído en la palabra, pero no avanzaron a ser discípulos. Y es aquí, hermano, donde lo que hemos repetido tantas veces, la importancia de discipularse. Porque estos que llegaron, que involucionaron a ser hijos del diablo, no se quisieron discipular. Y esa es la importancia de que usted y yo estemos constantemente, hermano, discipulándonos. Con todo respeto, hermano, qué bueno, y así tiene que ser, que usted venga a los servicios los días jueves, martes y domingo, en la mañana y en la tarde. Pero esos días nosotros no tenemos discipulados. Los discipulados en las casas son los días lunes y los días viernes. Y en ese discipulado es donde usted puede aprovechar, hermano, para preguntar, donde usted puede aprovechar para platicar, donde usted puede aprovechar para quitarse las dudas. Y ahí, hermano, estar creciendo. Pero los hijos del diablo rechazan la palabra. Los hijos del diablo rechazan la enseñanza. Ellos no quisieron ser enseñados. Y ojo, hermano, que el que les enseñaba a ellos era el propio Señor Jesucristo. Imagínense qué privilegio el que ellos tenían, porque ahí era el Señor el que les estaba hablando. Pero el Señor les dice: ustedes habéis creído, ahora lo que tienen que hacer es discipularse, lo que tienen que hacer es avanzar, lo que tienen que hacer es someterse a la verdad. Ya me conocieron porque ellos habían conocido a Cristo, y Cristo es el camino, la verdad y la vida, y ellos ya habían conocido a Cristo el camino. Ellos habían creído en Dios, habían dejado de estar junto al camino y habían pasado a estar en el camino que era Cristo. Lo que les tocaba era, hermano, conocer a Cristo la verdad. Lo que pasa es que Cristo la verdad está ligado a la palabra, porque la Biblia dice, hermano, que la suma de la palabra es verdad. Entonces, la verdad está ligada con la palabra, y ellos ya habían conocido a Cristo, camino, y les tocaba avanzar, les tocaba crecer, les tocaba evolucionar a conocer a Cristo la verdad. Pero Cristo la verdad es la palabra. Y ellos no quisieron someterse a la palabra. El hijo del diablo no está dispuesto a someterse a lo que dice la palabra. El hijo del diablo no está dispuesto, hermano, a creer en la verdad. El hijo del diablo no está dispuesto a someterse a la verdad. Porque como lo hemos aprendido, hermano, la palabra es espada. Y si la palabra es verdad, usted no va a encontrar en la Escritura un verso, hermano, que hable acerca de que la verdad es una espada. Pero sí va a encontrar un verso que dice que la suma de la palabra es verdad, y va a encontrar un verso que dice que la palabra es espada. Entonces, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Eso yo sé que usted lo sabe porque usted es matemático. Entonces nosotros podemos decir que la verdad es igual a una espada. Y ellos no estaban dispuestos a someterse a la verdad porque tenían que pasar
por la espada de la palabra. Y eso significa morir. Entonces déjeme decirle, hermano, que el hijo del diablo no está dispuesto a morir a sus deseos, a sus pasiones. A él le gusta escuchar, ala, qué bonito el mensaje, qué bendición, qué alegre. Sí, pues, ala, yo lo creo, esas palabras de bendición yo las creo para mi vida, pero no está dispuesto a morir. No está dispuesto a someterse a la verdad. Ellos no quisieron ser enseñados. Y entonces, hermano, usted lo puede leer ahí en esos versos anteriores al verso 44. Ellos empiezan a renegar, empiezan a discutir, y el Señor les termina diciendo, como ustedes no quisieron creer, ustedes llegaron, involucionaron hasta ser hijos del diablo. Mire qué serio, hermano. Esto es serio. Yo ahorita se lo estoy diciendo con una sonrisa en mi boca, porque, hermano, pero esto es serio. Porque el que no quiere someterse a la verdad corre el riesgo de no crecer, de no evolucionar. Y el peligro de no evolucionar no es que se deja de crecer solamente, hermano, sino que se empieza un proceso de involución. Los hijos del diablo no aman la verdad, los hijos del diablo no quieren ser enseñados. Usted y yo necesitamos acercarnos a la palabra. Necesitamos someternos a la palabra. Necesitamos, hermano amado, exponernos a los discipulados. Así que yo le invito a que usted se discipule, busque un discipulado. Tenemos discipulados los lunes, tenemos discipulados, hermano, los días viernes en las casas, y tenemos discipulado el día miércoles acá en la iglesia. Yo le invito a que usted se discipule, para que el someterse, hermano, a la palabra, para que el someterse a la verdad lo haga evolucionar y no corramos el peligro de involucionar a ser hijos del diablo. El último verso, hermano, que le leo, porque ya tengo que ir terminando. 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Yo creo que aquí no hay mayor cosa que explicar, pero el que practica el pecado es del diablo, es hijo del diablo, no ha salido, no ha evolucionado. Hermano, y entonces yo soy hijo del diablo porque todavía peco. No, lo que dice la Escritura es que aquel que practica el pecado. Todos, hermano, mientras aún tenemos carne, lamentablemente pecamos, aún en nuestros pensamientos. Pero lo que la Escritura dice en este verso es que el que practica, aquel que, déjeme, porque dijimos al principio, ¿verdad? El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Ahora, pero practicar es hacerlo repetitivamente. Déjeme añadir acá, el que practica, es decir, el que planifica su pecado, ese aún está en la estatura de hijo del diablo. Aquel que piensa, ordena y planifica cómo pecar y lo practica constantemente, ese, hermano, aún es hijo del diablo. Y puede ser que crea en Dios, como lo vimos en el verso anterior. Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago. Pero Pablo ya no planificaba su pecado. Pablo ya no se detenía a pensar cómo iba a pecar. Pablo ya no planificaba lo que iba a hacer. El pecado tal vez lo alcanzaba, como nos alcanza tal vez a muchos de nosotros. El pecado nos alcanzó. Sin embargo, no planificamos ese pecado. Y esa es la diferencia. Porque el hijo del diablo es aquel que planifica. Se pone a pensar, vamos a ver, si pues a las 11 se va mi papá, a las 11:30 se va mi mamá al mercado, se tarda media hora, entonces, y mi hermanito está en la escuela, él viene a las 12 menos cuarto, entonces tengo 15 minutos solitos para echarme un cigarrito. Pero él lo planificó. Tuvo que ir a la tienda, lo compró, lo escondió, esperó el momento justo y planificó cómo pecar. El hijo del diablo aún practica el pecado. Entonces, hermano, vamos a orar. Y yo quiero pedirle al Señor, hermano amado, que ninguna de estas características esté en nuestras vidas.
Porque nosotros estamos analizando estas características, hermano, para poder tener el conocimiento y también para poder analizarnos, hermano. Pero pidámosle al Señor que nosotros seamos de aquellos hijos que están evolucionando. Pidámosle al Señor que nosotros seamos de aquellos hijos que van creciendo. Aquellos hijos que aman la palabra, que aman la verdad y que anhelan evolucionar en Dios. Señor, en el nombre de Jesús, nos presentamos, Señor, una vez más delante de ti, Padre, rogando y suplicando tu ayuda, tu auxilio y tu misericordia, Señor. Que ninguna de estas características, papito lindo, esté en nuestras vidas, sino que vayamos en una evolución, Señor, en el nombre de Jesús. Pero si aún hay alguna de estas características en nosotros, te suplicamos que tengas misericordia de nuestras vidas, que nos ayudes a amar la verdad, aunque eso involucre, Señor, estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Que nos ayudes, Señor, a amar tu palabra, que nos ayudes a anhelar practicar la justicia todo el tiempo, Señor, y que en el nombre de Jesús podamos amarte a ti primeramente, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Te suplicamos tu misericordia, tu ayuda, tu auxilio. Y que esta palabra, Señor, sea para redarguirnos si hay algo aún que cambiar en nosotros. Sea, Señor, para que tengamos en nuestro corazón la necesidad de avanzar. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias, papito lindo. Amén, amén y amén. Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer, presentó la Biblia fiel y verdadera.